En el corazón del barrio de San Rosalía, donde los colores vibrantes de las casas solían contar historias de vidas soñadoras, se alzaba un letrero que advertía: prohibido cultivar jardines de vegetales. Clara, una madre soltera y apasionada jardinera, dedicaba sus tardes a cultivar tomates, pimientos y fresas en su pequeño patio trasero. Para ella, cada semilla representaba esperanza, un alimento saludable y un legado para su hija, Sofía. Sin embargo, la nueva normativa, impulsada por una junta de vecinos que abogaba por la estética del barrio, amenazaba su pequeño Edén. El día en que Clara recibió la carta de desalojo, su mundo se desmoronó. La razón: desviación del color y la forma aceptables, un eufemismo para encubrir la obsesión por la uniformidad. Mientras otros vecinos, absortos en la búsqueda de la perfección visual, aplaudían las nuevas reglas, Clara se enfrentaba a la cruda realidad de tener que renunciar a su hogar, su jardín y, lo más doloroso, a la sonrisa de su hija al ver crecer lo que habían sembrado juntas. El absurdo de la situación se hacía más evidente con cada día que pasaba. Aquellos que disfrutaban de sus jardines de flores perfectamente recortadas ignoraban el vacío que dejaba la prohibición de los vegetales. La belleza del barrio, dictada por unos pocos, había convertido la diversidad en una condena. En su lucha por la supervivencia, Clara no solo defendía su jardín, sino también la esencia de una comunidad que había olvidado el significado de la vida misma entre paredes de colores uniformes. La carga del seguro obligatorio y la falta de claridad en sus beneficios. En el pequeño vecindario de La Esperanza, donde las casas se alinean como piezas de un rompecabezas impersonal, la vida transcurre bajo la sombra de un reglamento que, aunque se presenta como un salvavidas, se convierte en un ancla para sus residentes. El seguro obligatorio, impuesto por una administración que parece más preocupada por su imagen que por el bienestar de los vecinos, ha creado una carga financiera que muchos no pueden soportar. Pero, ¿cuáles son los verdaderos beneficios de este régimen? En la mente de los habitantes de La Esperanza, la respuesta es tan oscura como la tinta que firma los contratos. María, una madre soltera de 2 hijos, se enfrenta a una realidad devastadora. Desde que el nuevo Consejo de Administración decidió que todos los residentes debían contratar un seguro de hogar de un proveedor específico, su vida dio un giro inesperado. Este seguro, presentado como la solución a todos los males, prometía protección ante robos y desastres naturales, pero en la práctica se convirtió en una carga insostenible. Cada mes, María se encuentra sumando gastos en su presupuesto, recortando de la compra de alimentos y ropa para poder pagar una póliza que, según le dijeron, era la única opción viable. A medida que María lucha por hacer frente a esta obligación, el absurdo de la situación se vuelve cada vez más evidente. Mientras ella se desvela en la cocina, preparando una cena frugal, sus vecinos en la calle de enfrente se reúnen para debatir sobre la última directiva del Consejo. Todos los jardines de vegetales, una pequeña muestra de resistencia y autarquía, están prohibidos. Es una cuestión de estética, argumentan. La belleza del vecindario debe ser preservada. Pero María se pregunta, ¿qué belleza se puede encontrar en un entorno donde la gente se ve obligada a elegir entre comer bien y mantener un techo sobre sus cabezas? La presión de este seguro, sumada a la prohibición de cultivar su propia comida, no solo afecta el bolsillo de María, sino que también impacta en su salud mental. La sensación de impotencia crece cada día, y la posibilidad de una evicción por no cumplir con las normativas del Consejo se cierne sobre ella como una espada de Damocles. En una reunión comunitaria, donde se suponía que los residentes debían expresar sus preocupaciones, María se encuentra rodeada de rostros que, al igual que el suyo, muestran signos de desgaste. Se siente una mezcla de rabia y tristeza al escuchar a otros que comparten sus luchas, pero también una chispa de esperanza. No estamos solos, piensa. Sin embargo, la administración parece vivir en una burbuja, ignorando las voces de aquellos que sufren. Mientras ellos discuten sobre las tonalidades permitidas para las fachadas y la necesidad de mantener un sello de calidad, las familias como la de María se ven obligadas a sacrificar su calidad de vida en nombre de una apariencia que, para ellos, no tiene valor. La falta de claridad en los beneficios del seguro hace que la situación sea aún más frustrante. ¿Realmente están protegidos de algo? ¿O simplemente están alimentando la avaricia de unos pocos que se benefician de sus miedos? La historia de María es un reflejo de la lucha diaria de muchos en La Esperanza, donde las políticas de gestión no solo son injustas, sino que también despojan a los residentes de su dignidad y autonomía. El seguro obligatorio, que se supone que debe ser un escudo, se convierte en una cadena que los mantiene atrapados. A medida que la comunidad se agita, surge una pregunta inevitable.
¿Cuándo se darán cuenta de que la verdadera belleza de un vecindario no radica en su apariencia, sino en la solidaridad y el bienestar de sus habitantes? En el corazón de la esperanza, las flores de Clara luchan por sobrevivir bajo el yugo de un reglamento que prohíbe los jardines de hortalizas. Mientras ella se aferra a sus raíces, la comunidad se desmorona, como si cada color vibrante que intenta cultivar fuese un acto de rebeldía. María, por su parte, se encuentra atrapada en un laberinto de deudas, donde el seguro obligatorio se convierte en un ladrón silencioso que despoja a su hogar de lo esencial. Ambas mujeres son víctimas de un sistema que prioriza la estética sobre la esencia, donde la uniformidad se impone a la diversidad. Las calles, una paleta de grises, ocultan las historias de quienes, como Clara y María, luchan por un pedazo de tierra y un futuro mejor. La absurdidad de estas normas se revela en sus rostros cansados, en sus corazones que laten por un cambio. En lugar de ser un refugio, la esperanza se convierte en una prisión de reglas arbitrarias que, lejos de embellecer, marchitan el alma de su gente. La verdadera belleza, al final, reside en la diversidad y la solidaridad, no en la conformidad impuesta. La historia de Clara y su lucha contra las políticas de gestión. En el pequeño vecindario de La Esperanza, donde la monotonía de las casas beige se extendía como una manta gris, Clara se encontraba atrapada en un laberinto de normativas que parecían diseñadas para eliminar cualquier vestigio de individualidad. Desde su ventana, podía ver cómo sus vecinos, con rostros cansados, se apresuraban por las calles, con la mirada fija en el suelo, como si temieran que el simple acto de levantar la vista pudiera desatar la ira de la administración del vecindario. La carga del seguro obligatorio impuesto por la empresa de gestión había caído sobre los residentes como una losa de piedra. Clara recordaba con claridad la reunión del consejo donde se anunció la nueva política. La representante de la administración, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, había asegurado que el seguro era una medida de protección, un escudo contra posibles desastres. Un pequeño precio a pagar por la tranquilidad, había dicho. Sin embargo, cuando Clara examinó los detalles, se dio cuenta de que las primas eran exorbitantes y los beneficios, difusos. ¿Qué tipo de protección ofrecía un seguro que no cubría daños menores, como las goteras o la plaga de hormigas que había invadido su jardín? La absurdidad de la situación se hacía más evidente cuando Clara observaba cómo algunos de sus vecinos, a pesar de estar en serias dificultades económicas, se veían obligados a pagar. Algunos, como doña Rosa, una anciana que apenas podía sostenerse sobre sus piernas, se veían forzados a elegir entre comer o mantener su hogar asegurado. Mientras tanto, la administración seguía recibiendo sus comisiones, ajena al sufrimiento que las reglas de gestión estaban causando. Para Clara, la injusticia era insoportable. Decidida a luchar, comenzó a organizar pequeñas reuniones en su casa. Un grupo de vecinos, cansados y temerosos, se reunió en su jardín, ese pequeño refugio que había mantenido a pesar de las estrictas normas que prohibían cualquier tipo de cultivo. Allí, entre risas nerviosas y miradas de complicidad, comenzaron a compartir sus historias. La prohibición de tener huertos, por ejemplo, había llevado a muchos a comprar verduras en el supermercado, incrementando aún más sus gastos. ¿Acaso no se supone que vivimos en un lugar donde deberíamos sentirnos seguros y libres?, preguntó Clara en voz alta, y el eco de su interrogante resonó en el corazón de todos. La administración, al enterarse de su pequeña resistencia, no tardó en actuar. Con amenazas de sanciones y cartas de advertencia, intentaron silenciarla. Pero Clara, con su espíritu indomable, se convirtió en la voz de muchos que se sentían impotentes. La lucha se tornó más intensa, y la comunidad se unió como nunca antes, organizando protestas pacíficas, pintando pancartas que decían, basta de abusos, y queremos un hogar, no una prisión. La historia de Clara se convirtió en un símbolo de resistencia ante un sistema que priorizaba el cumplimiento de reglas arbitrarias sobre el bienestar de las personas. La risa de los niños jugando en los pocos jardines que quedaban se transformó en un grito de esperanza, un recordatorio de que, incluso en medio de la opresión, la comunidad podía encontrar la fuerza para luchar por lo que era justo. La esperanza no solo era un vecindario, era un microcosmos de la lucha por la dignidad y la libertad. Las paredes de las casas beige comenzaron a resonar con las historias de quienes se negaban a ser silenciados. Clara, en su papel de líder y activista, había encendido una chispa que iluminaba la sombra de la opresión, recordando a todos que, aunque el camino fuera arduo, la verdadera esperanza nunca se extinguiría. En el corazón de la esperanza, donde los sueños se ahogan bajo la opresión de reglas absurdas, Clara, una madre valerosa, se convierte en la voz de aquellos que han perdido la esperanza.
Su lucha por cultivar su jardín de verduras, un símbolo de vida y sustento, se convierte en un acto de rebelión contra un sistema que prioriza la estética sobre la humanidad. Mientras tanto, María, atrapada en la trampa del seguro obligatorio, sacrifica lo esencial por un beneficio ilusorio que nunca llega. A través de sus esfuerzos por unirse con los vecinos, Clara no solo desafía las normativas opresivas, sino que también inspira una chispa de resistencia en un entorno que había sucumbido al conformismo. Las reuniones comunitarias se transforman en asambleas de liberación, donde las risas y las historias compartidas reavivan un sentido de pertenencia que se creía perdido. La esperanza, una vez un reflejo de uniformidad, comienza a florecer con la diversidad de sus habitantes. Su lucha no es solo por sus derechos, sino por el alma de su comunidad. En este acto de valentía, el verdadero significado de hogar se redefine, convirtiéndose en un espacio donde la libertad y la solidaridad prevalecen sobre las imposiciones de un mundo que intenta ahogar su esencia. Cómo el seguro de un proveedor aprobado afecta la vida cotidiana. En el pequeño vecindario de La Esperanza, donde las casas beige se alineaban como soldados en un desfile sin fin, Clara se sentía como una prisionera en su propio hogar. Las estrictas políticas de gestión, que en teoría buscaban mantener la armonía y el orden, se habían convertido en una pesada losa sobre la vida cotidiana de los residentes. A medida que se adentraba más en este laberinto de normativas, Clara se dio cuenta de que cada regla era un ladrillo en la construcción de su frustración. Una de las normativas más absurdas que había que soportar era la obligación de contratar un seguro de un proveedor aprobado por la administración del vecindario. A primera vista, parecía una medida sensata. Después de todo, la protección contra desastres y accidentes es esencial. Sin embargo, al leer la letra pequeña, Clara comprendió que esta política no solo era una carga económica, sino que también carecía de beneficios claros. El costo del seguro era exorbitante, casi el 20% de su salario mensual, y la cobertura ofrecida era tan limitada que, en caso de necesitarla, apenas cubriría una fracción de los gastos. ¿Por qué no podemos elegir nuestro propio proveedor? ¿Acaso no es mi dinero?, se preguntaba Clara, mientras trataba de equilibrar su presupuesto cada mes. La respuesta, por supuesto, se encontraba en la burocracia. La administración había firmado un contrato a largo plazo con la aseguradora, y cualquier intento de cuestionar esta alianza era rápidamente silenciado con frases vacías sobre la seguridad de la comunidad. Clara sabía que detrás de esa seguridad se escondía un oscuro interés económico, donde las comisiones de la gestión se convertían en un festín a costa de las necesidades básicas de los residentes. La frustración de Clara no solo emanaba del costo del seguro. Cada vez que pasaba por su jardín, donde había intentado cultivar algunas verduras para aliviar su carga financiera, sentía el peso de una regla más. La prohibición de los huertos comunitarios. Las autoridades del vecindario consideraban que los jardines de vegetales eran inestéticos y desentonaban con la imagen que querían proyectar. Así, en lugar de disfrutar de tomates frescos y zanahorias recién cosechadas, Clara se veía obligada a comprar vegetales en el supermercado, donde los precios eran cada vez más altos. El absurdo de esta normativa se volvió aún más evidente cuando vio a sus vecinos, que también luchaban contra las mismas restricciones. La familia Pérez había sido multada por tener una pequeña maceta de albahaca en su balcón, mientras que la señora Rodríguez había tenido que deshacerse de su amado perro porque la política prohibía las mascotas. En el fondo, Clara sabía que todas estas reglas estaban diseñadas para mantener una fachada de perfección, pero a costa de la felicidad y la calidad de vida de los residentes. Una tarde, mientras Clara se sentaba a tomar un café en su patio, recibió la visita de su amiga Marta. ¿Te has dado cuenta de lo que ha pasado con la oficina de gestión?, le preguntó Marta, visiblemente preocupada. Han decidido que las casas deben ser pintadas de un color uniforme para preservar la estética del vecindario. Eso significa que todos debemos pintar nuestras casas de gris pálido. Clara no podía creerlo. ¿Y qué pasa con nuestra libertad de elegir? ¿Acaso no somos dueños de nuestras casas? La indignación de Marta resonaba en su voz, y Clara sentía cómo la rabia se acumulaba en su pecho. La normativa, que una vez parecía ser solo un inconveniente, se había transformado en una opresión palpable, que golpeaba no solo el bolsillo, sino también el espíritu de la comunidad. Al final del día, Clara se dio cuenta de que la lucha contra estas políticas no era solo suya. Era un grito colectivo de todos aquellos que habían sido silenciados por un sistema que pretendía ser justo, pero que en realidad solo beneficiaba a unos pocos. La absurda normativa del seguro y la prohibición de jardines era solo la punta del iceberg de un problema mucho más profundo. La desconexión entre la gestión y la vida real de los residentes.
Así, sentada en su patio, Clara decidió que no se quedaría de brazos cruzados. Se propuso organizar una reunión con sus vecinos, para discutir cómo podían unirse y desafiar estas políticas que, lejos de proteger, estaban estrangulando la esencia de lo que significaba vivir en comunidad. Porque en La Esperanza, la lucha apenas comenzaba, y Clara estaba lista para liderar el camino hacia un futuro más justo y libre. En el corazón de La Esperanza, la lucha de Clara y María se convierte en un símbolo de resistencia contra la opresión disfrazada de normas estéticas. Mientras Clara defiende su pequeño jardín, un acto de rebeldía que nutre tanto su cuerpo como su espíritu, María se ve forzada a sacrificar las meriendas de sus hijos para pagar un seguro que no ofrece más que promesas vacías. La absurdidad de estas regulaciones se revela en su crueldad. Un barrio que debería ser un refugio se transforma en una prisión de uniformidad y miedo. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, la esperanza florece. Las reuniones que Clara organiza no son solo encuentros, son semillas de cambio que germinan en la comunidad, uniendo a los vecinos en un grito colectivo por sus derechos. María, aunque abrumada, se siente fortalecida al ver que no está sola. El eco de sus voces se convierte en un canto de libertad. Juntas, desafían la noción de que el orden debe imponerse a costa de la humanidad. La esperanza, un nombre que alguna vez pareció irónico, comienza a resonar con la promesa de un futuro en el que todos puedan vivir con dignidad, donde cada jardín, cada risa de niños, y cada hogar sea valorado por su esencia, no por su apariencia, el impacto emocional y financiero en los residentes. En el pequeño vecindario de La Esperanza, la vida cotidiana se había convertido en un laberinto de frustraciones y desilusiones, donde las decisiones de la administración parecían dictadas por un libro de reglas que nadie había decidido escribir. Clara, una mujer de mediana edad con una pasión innata por la jardinería, se encontraba atrapada en un ciclo de ansiedad y desesperación debido a las estrictas políticas impuestas por la Junta de Vecinos, la más reciente. La obligación de contratar un seguro de un proveedor aprobado por la gestión, que no solo era costoso, sino que también ofrecía beneficios tan difusos como las nubes en un día de verano. Los residentes de La Esperanza, que una vez se unieron para compartir el amor por sus hogares, ahora veían cómo sus lazos se deshacían lentamente, desgastados por la presión financiera y emocional de cumplir con normativas absurdas. Clara recordaba con nostalgia los días en que los niños corrían por las calles, riendo y jugando en jardines llenos de flores, pero ahora los espacios verdes estaban siendo reemplazados por enormes letreros que advertían de las penalizaciones por cualquier intento de cultivar un pequeño huerto. Qué absurdo, pensaba Clara, mientras observaba cómo sus vecinos se resignaban a vivir en casas uniformes, pintadas de un beige monótono que ahogaba cualquier atisbo de individualidad. La implementación del seguro obligatorio había sido la gota que colmó el vaso. Clara, que siempre había tenido un enfoque práctico ante la vida, se encontraba ahora lidiando con un gasto mensual que mermaba su ya ajustado presupuesto. Con un salario que apenas alcanzaba para cubrir las necesidades básicas, la presión de pagar el seguro se sumaba a las cuentas de luz, agua y comida. ¿Dónde están los beneficios de este seguro?, se preguntaba Clara, mientras revisaba una y otra vez los papeles que confirmaban su contratación. La única respuesta que obtenía era el eco vacío de su propia inquietud. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y la angustia de Clara se transformó en una carga emocional insostenible. Su amado jardín, que antes había sido un refugio de paz y creatividad, se convirtió en un recordatorio constante de la opresión que sentía. Las flores que había plantado con tanto amor ahora parecían marchitarse, reflejando el estado de su espíritu. La idea de que su hogar, ese lugar que había elegido para ser feliz, se había convertido en una fuente de estrés la llevaba a la desesperación. Las conversaciones con sus vecinos se tornaron en discusiones sobre un sistema que parecía diseñado para estrangular la vida comunitaria, mientras la administración se mantenía distante, ajena a las realidades que enfrentaban los residentes. ¿Vale la pena seguir así?, cuestionaba Clara en voz alta en las reuniones, pero su voz se perdía entre el murmullo de quienes preferían no levantar la voz por temor a represalias. La incongruencia de un seguro que prometía protección, pero que solo traía más problemas, se convirtió en el tema recurrente en cada encuentro. Finalmente, la situación llegó a un punto crítico. Clara, incapaz de soportar más la presión, tomó la decisión de dejar su hogar. La tristeza que sentía al empaquetar sus cosas era abrumadora, pero sabía que no podía seguir viviendo en un lugar que la había despojado de su alegría y libertad. La esperanza, que alguna vez había sido su refugio, se había transformado en una prisión de políticas irracionales. Al salir, Clara no solo dejaba atrás un hogar, sino también un pedazo de sí misma,
una parte que había luchado por mantener viva en medio de la adversidad. El impacto emocional y financiero de estas políticas no solo afectaba a Clara, sino que resonaba en cada rincón del vecindario, dejando a su paso una estela de frustración y desilusión. La necesidad de cuestionar la razonabilidad de tales decisiones se hacía cada vez más evidente. No solo para Clara, sino para todos los que anhelaban recuperar la esencia de la comunidad que alguna vez habían conocido. En el corazón de la esperanza, donde los colores vibrantes de los huertos son reemplazados por la grisura de la uniformidad, Clara y María emergen como faros de resistencia. La absurda normativa que prohíbe la diversidad en los cultivos y obliga a pagar un seguro de costos exorbitantes, sin beneficios claros, revela la hipocresía de un consejo que se preocupa más por la fachada que por la gente. Mientras Clara se enfrenta a la amenaza de la expulsión por cultivar sus propios alimentos, María se ahoga en deudas impuestas por un sistema que ignora sus necesidades básicas. Sin embargo, en medio de esta opresión, la chispa de la solidaridad comienza a arder. Clara, con su valentía, convoca a los vecinos a unirse en defensa de sus derechos, convirtiendo su dolor en un grito colectivo. La lucha por la diversidad se transforma en un movimiento que desafía las normas arbitrarias, demostrando que lo verdaderamente bello reside en la autenticidad y la unión de la comunidad. En la esperanza, la lucha por la dignidad y la libertad florece, recordando a todos que no hay belleza sin humanidad. La necesidad de replantear las políticas residenciales injustas y su efecto en la comunidad. En el corazón de la esperanza, la figura de Clara se erguía como un símbolo de resistencia ante las absurdas políticas impuestas por la administración del vecindario. Esta madre soltera, que había dedicado su vida a cultivar no solo su pequeño jardín de hortalizas, sino también un sentido de comunidad entre sus vecinos, se encontraba ahora en una encrucijada desgarradora. La reciente normativa que obligaba a todos los residentes a contratar un seguro de vivienda de un proveedor aprobado por la administración no solo era un lastre financiero, sino que también parecía no ofrecer ningún beneficio tangible. La absurda directiva había sido presentada como una medida para mejorar la seguridad y el bienestar del vecindario, pero aquellos que la vivieron en carne propia sabían que su verdadero efecto era el empobrecimiento de quienes ya luchaban por llegar a fin de mes. El costo del seguro era exorbitante, y Clara, como muchos otros, se vio forzada a recortar gastos esenciales. Los pequeños placeres cotidianos, como comprar un buen libro o disfrutar de una tarde en el parque con su hija, se convirtieron en lujos inalcanzables. La comunidad, una vez vibrante y llena de vida, comenzó a desmoronarse bajo el peso del descontento. Las sonrisas se transformaron en miradas de preocupación, y las conversaciones animadas en la plaza se apagaron, sustituidas por susurros de desilusión. Clara, al ver cómo sus amigos y vecinos se debatían en la misma trampa, decidió actuar. Organizó reuniones clandestinas en su jardín, donde, bajo la sombra de sus tomates y lechugas, los residentes compartían sus historias de lucha. Allí, cada relato se convertía en un ladrillo en la construcción de una resistencia colectiva. ¿Es esto realmente lo que queremos para nuestro hogar?, preguntaba con fervor, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. La respuesta era unánime. No. La administración, al ver que la disidencia crecía, optó por el silencio y la represión. Sin embargo, el eco de las voces de Clara y sus vecinos se volvió inquebrantable. Con cada reunión, la conciencia colectiva se fortalecía y la idea de cuestionar esas políticas injustas comenzaba a florecer. La absurdidad de un seguro que no garantizaba protección real, sino que solo servía para engrosar los bolsillos de algunos, se convirtió en un clamor de justicia. La historia de Clara no es solo una anécdota en la esperanza. Es un reflejo de la lucha que enfrentan muchas comunidades ante políticas residenciales injustas. La necesidad de replantear estas normativas se hace evidente no solo por el impacto financiero que generan, sino por el daño emocional que infligen a quienes, como Clara, solo buscan un lugar en el que sus hijos puedan crecer felices y seguros. La vida en comunidad no debería ser una carga, sino un espacio de colaboración y apoyo mutuo. Es hora de cuestionar, de actuar y de recuperar la esencia de lo que significa vivir en un hogar. En la esperanza, donde las reglas dictan no solo la estética sino también la vida misma, Clara y María se convierten en las voces de una comunidad ahogada por la uniformidad. Clara, despojada de su jardín, ve cómo sus recuerdos se desvanecen junto a las flores que cultivó con su hija. Cada planta era un símbolo de amor y esperanza, ahora arrancado por un capricho administrativo. María, atrapada en un círculo vicioso de pagos de una póliza de seguro que no solo no le brinda protección, sino que la empuja a vivir al día, se siente como una sombra de sí misma. Ambas, con el peso de la injusticia sobre sus hombros,
encuentran fuerza en la unión. En un intento por romper las cadenas de la homogeneidad, Clara organiza encuentros, donde los vecinos comparten historias de resistencia y anhelos. Juntos, se niegan a ser meros decorados de un escenario que ignora la esencia de la vida comunitaria. La esperanza se transforma en un estandarte de lucha, donde la diversidad florece en cada esquina, desafiando la absurda lógica de un sistema que prioriza la apariencia sobre la autenticidad. En este rincón del mundo, la belleza no se mide en colores uniformes, sino en el coraje de aquellos que se atreven a soñar con un hogar verdaderamente suyo.